Sábado 19 de septiembre de la 24ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiéndose reunido una gran muchedumbre y gente que salía de toda la ciudad, dijo Jesús en parábola: Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino, lo pisaron y los pájaros del cielo se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso y después de brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre abrojos y los abrojos, creciendo al mismo tiempo, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y después de brotar dio fruto al 100%. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos qué significaba esa parábola. Él dijo: A vosotros se os ha otorgado conocer los misterios del reino de Dios, pero los demás en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al oír reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre abrojos son los que han oído, pero dejándose llevar por los afanes, riquezas y placeres de la vida, se quedan sofocados y no llegan a dar fruto maduro. Los de la tierra buena son los que escuchan la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Palabra del Señor. La primera pregunta que viene es: ¿quién es el sembrador? Claro, en primer lugar es Él, el Señor, el Hijo del Hombre que vino a enseñar con su palabra y su vida, que volvió palabra porque Él es la palabra de Dios encarnada. Y luego los sembradores son sus seguidores. Primeros en la historia, los apóstoles. Para los apóstoles lo principal era la predicación de la palabra. Sembrar en las almas el anuncio de salvación junto además a la oración. Estas eran las prioridades. Es decir, prioridades de los apóstoles: predicación y oración. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Está en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6. Cuando dice: los 12, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron: no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Bueno, así la Iglesia estableció el diaconado, esos 7 primeros diáconos, para el servicio de la caridad. Los pastores están al servicio de la palabra, que ahí también, en el servicio de la palabra, el servicio máximo a la caridad, porque es la palabra la que salva. No es el alimento material. A la enseñanza magisterial de la palabra están también dedicados, contenida en la Escritura, en la tradición, a eso se refiere la palabra de la Iglesia. Deben ellos ser la custodia fiel e inalterable de todo aquello que llamamos depósito de la fe. La palabra, la tradición. Y junto a la palabra, la oración. Los apóstoles junto a la palabra, la oración. Y eso para todos los pastores. En la medida en que falta la oración, aumenta la mundanidad de los pastores, sean estos sacerdotes, simples como yo, o altos prelados. Es decir, que cuanto más nos apartamos de Dios y nos apartamos por no orar, esa es la forma de apartarse, por dejar la oración, más nos acercamos y asimilamos al mundo. Y a este propósito recuerdo en una
Fijémonos la importancia de la oración. En un retiro para sacerdotes, que fue en Medjugorje, en el año 2003, hubo dos testimonios que nos conmovieron a todos muchísimo. Uno de un joven sacerdote polaco y otro de un sacerdote de edad media irlandés. Y los dos contaron distintas historias, pero en definitiva que habían llegado al borde del suicidio, que al final lo salvó la Virgen por los caminos que ella solo sabe y que tiene, a través de personas, pero fue ella. Digo que llegaron al borde del suicidio y la razón en ambos casos fue que habían dejado la oración. Fijémonos lo importante que es la oración. ¿Hasta qué punto para un sacerdote es fundamental, más que necesario, es fundamental, es vital? Porque ahí cuando estamos débiles, sin oración, sin el contacto con Dios, sin el acercamiento con Dios, el enemigo ataca y con todo. Siempre ataca, pero ahí es donde nos encuentra vulnerables. Por eso decía que cuanto más nos apartamos de Dios, y lo hacemos por no orar, nos acercamos, nos asimilamos al mundo. Y este es el gran actual peligro, bien actual. Lo principal ahora es el servicio caritativo. Cuando está sin el nexo, si no está anexado, sino vinculado con Dios, perdiendo la dimensión sobrenatural, se vuelve servicio social y más nada. Y esto debe ser revertido y se revierte en la conversión de cada día. La caridad viene, sí, pero la primacía no la tiene la caridad es consecuencia de estar acercado a Dios y de que recibir ese amor de Dios para darlo a los demás. Jesucristo habla, y cuando habla es palabra de Dios, siempre, porque Él es Dios, porque Él es la palabra. En la parábola referida a la palabra que se siembra al borde del camino, los que están al borde del camino son aquellos que están al margen, los superficiales, los que no ahondan la palabra y se vuelven indiferentes. No arraigan sus corazones porque no dejan a la palabra penetrar. Al borde del camino es al margen de la vida espiritual. Mucha actividad y nada de vida espiritual. Y esos son presas fáciles para el demonio, lo que estoy diciendo, ¿no? Y están luego los que no resisten en la prueba y los que son arrastrados por el mundo. Los mundanos que no llegan a dar fruto maduro. Por último, aquellos que se abren a la gracia, a recibir la palabra de Dios, la que la custodian, los que generosamente responden y la hacen fructificar. Y que Dios les da también el don, esa gracia de la perseverancia. Precisamente como fruto de este Evangelio de hoy, quiero proponer el ejercicio de la Lectio Divina, como ejercicio de oración y de poner en obra la palabra. Me preguntarán muchos qué es la Lectio Divina. Se escribe lectio, se pronuncia lectio. La Lectio Divina es una práctica mística tradicional, antigua en la Iglesia. Tiene, digamos, etapas. Hay distintas clasificaciones, es decir, que si lo leen por ahí van a encontrar otras clasificaciones, otros nombres, pero yo voy a decir lo que es después lo esencial, ¿no? La primera etapa, esa es concordes todos, es la lectio, es decir, la lectura de un pasaje bíblico. Generalmente breve tiene que ser el pasaje bíblico, no vamos a leer todo un capítulo, no. Elegir un pasaje. Habría que hacer un escrutacio, dice, bueno, pero no vamos a meternos en todas estas cosas. Vamos a elegir un pasaje, que por ahí ya lo tenemos preelegido. Y luego viene la reflexión del significado, la meditación. O sea, primero, ¿qué dice el texto? Y luego, ¿qué me dice a mí en mi circunstancia? En ese momento, ese pasaje. Puede haber alguna frase, alguna palabra que tenga su resonancia en mí. Y atención, porque siempre puede ser varias veces haber leído un pasaje, pero se enfoca en un lado, porque la palabra está viva, y esta vez hace una resonancia diferente, ¿no? de otra forma. Entonces, de ahí se pasa a la oración, a incorporar la palabra, a rumiarla, y orarla, para luego pasar a la acción, o sea, la respuesta que doy. Se podría resumir esencialmente en 3 pasos fundamentales
qué dice el texto, con todo lo que ese texto profundizándolo en la lectura. Cuanto yo más sepa sobre las circunstancias y pueda imaginar, tanto mejor. Pero ¿qué me dice el texto en concreto? Es decir, ¿qué dice, perdón, el texto? Después, ¿qué me dice a mí ese texto? ¿Y qué respondo yo? ¿Qué le digo? Y pido al Señor en la oración. ¿Cuál es mi respuesta? Es decir, es la oración y la acción. ¿Qué dice? ¿Qué me dice? ¿Y qué le digo? Es decir, ¿qué le digo en la oración y luego en la acción? Oratio y actio. Esta puesta en práctica de la palabra requiere siempre de una escucha atenta y de la oración para poder alcanzar la gracia de Dios, ya que la sola voluntad, el solo entendimiento, que yo lo entienda la palabra, que haga una buena exégesis incluso, o que yo quiera hacerlo, no son suficientes. Sin la gracia. Y la gracia, ¿qué es? Es don gratuito de Dios, pero a su vez requiere de nuestra parte oración, disposición, escucha. Con las palabras nos nutrimos para luego realizarla en nuestras vidas, encarnarla. La lección divina, con el trabajo manual, la participación de la vida litúrgica, es una de las columnas de la vida monástica. Había por el 1100, creo, no sé si fue el primero, pero fue un monje cartujo que describió en 4 etapas. Por eso digo, hay distintas clasificaciones. Esta tómenla como curiosidad, pero hay otra que habla de rumacio, de un montón de cosas. Pero este fue como en la primera lo concentró, ¿no? La obrita se llamaba Scala Claustralium, y era para buscar la voluntad divina a través de la palabra. Entonces, la primera era el lectio. Leído el pasaje breve, lentamente, con atención. Luego, de nuevo, la meditación, es decir, una reflexión sobre qué significa, el significado profundo del texto. Luego la oración, la tercera etapa de la oración, rezar sobre la inspiración que ha dado este texto. Y luego la contemplación, la cuarta, contemplar en el silencio, quedarse en el silencio. Dejando que la palabra haga camino en uno, ¿no? Luego se le agregó una quinta etapa, la acción. Es decir, uno ha leído, uno ha meditado profundamente la lectura, uno ha rezado sobre la reflexión que ha hecho, la ha contemplado en el silencio y ahora viene el llevar a cabo la palabra a la vida. Y para terminar, el Papa Benedicto, que siempre nos enseñó y nos sigue enseñando, en ocasión del 40 aniversario de la Dei Verbum, que es la constitución del Concilio Vaticano II sobre la palabra de Dios, sobre la Sagrada Escritura, dijo: querría sobre todo evocar y recomendar la antigua tradición de la Lectio Divina, la lectura asidua de la Sagrada Escritura, acompañada de la oración, realiza ese coloquio íntimo en el que, leyendo, se escucha a Dios que habla, y rezando se le responde con confiada apertura del corazón. Esta práctica, agrega el Papa, si eficazmente promovida, estoy convencido que le traerá a la Iglesia una nueva primavera espiritual. Bueno, esto que en grande lo aconsejó el Santo Padre, lo aconsejo yo en pequeño a mis interlocutores, a estos hermanos que están escuchando. Hagamos uso de esta herramienta maravillosa que tiene la Iglesia, que es la lección divina. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.